Recuerdo mucho cuando mi mamá me hablaba de esto y tal vez no le ponía la atención suficiente, pero en la adultez me doy cuenta que es algo que vale muchísimo y es la lealtad. Es una palabra que parece hermosa, una palabra que suena noble, una palabra que nos enseñaron a respetar desde que éramos pequeños. Nos dijeron que ser leales era ser buenos hijos, buenas parejas, buenos amigos, ser buenas personas. Nos dijeron que la lealtad era permanecer, aguantar, sostener, callar, resistir. Y crecimos creyendo que la lealtad era amor. Pero hay una forma de lealtad que no libera, sino que ata. Una forma de lealtad que no fortalece, sino que desgasta. Porque no toda lealtad es sana. Hay lealtades que nacen del amor y hay lealtades que nacen del puro miedo. Hay lealtades que se construyen y hay lealtades que repiten heridas solamente. Y muchas personas hoy están viviendo vidas que no eligieron. No porque no puedan cambiar, sino porque sienten que hacerlo sería una traición. Una traición a la familia, traición a la historia, traición a los sacrificios, traición a las mismas expectativas. Y se convierte en prisión emocional. Eh, de las lealtades invisibles, nos hacemos la pregunta de por qué seguimos siendo fieles a lo que nos duele, por qué repetimos patrones eh, sintiendo ese deber y cómo aprender a ser leales sin dejar de ser libres. Porque cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es la lealtad? En su forma sana es un valor poderosísimo. Significa sostener, digamos, vínculos desde la verdad, desde el respeto, desde la coherencia. La lealtad, por supuesto, que es sana, porque protege, cuida, respeta, acompaña. La misma lealtad ama. Pero cuando la lealtad es dañina, es totalmente diferente. No nace del amor, nace del miedo. Miedo a perder pertenencia, miedo a decepcionar, miedo a romper expectativas. La lealtad sana pues te permite crecer. La lealtad dañina te obliga a quedar igual. Porque hay lealtades que son invisibles. Y esto, digamos, como concepto psicológico, existen las lealtades que nosotros conscientemente no elegimos. Esas se instalan, se heredan, se transmiten, no tienen palabras, sin acuerdos totalmente, pero con una fuerza enorme. Algunos ejemplos para que me puedan entender es las familias donde nadie prospera más que el resto, familias donde nadie estudia más allá de cierto nivel, familias donde todos repiten el mismo tipo de relaciones, familias donde el sufrimiento parece una tradición. ¿Y por qué me he enfocado en los últimos 3 podcasts del tema familiar? La familia es una empresa maravillosa, preciosa y bendecida, cuando ésta se lleva de manera sana, cuando ésta fortalece desde que son pequeños los hijos con el acompañamiento sano. Estos últimos 3 capítulos no es que yo quiera enfrentar a las personas contra sus familias, pero hay familias que son dañinas. Y son dañinas porque nos meten culpa, nos meten miedo, nos meten terror y no nos dejan avanzar. Yo fui criado por una madre muy, muy valiente que me enseñó que la valentía es enfrentar las cosas, es ver las cosas de frente, es dar la cara, es salir con responsabilidad al mundo, es poder heredar las buenas cosas, es poder creer en las personas, es poder confiar en las personas. Por eso me he enfocado tanto en el tema de las familias, porque hay familias que están rotas, hay familias que rompen los patrones de esa estructura que debería de ser la sana y la hacen con una mezcla increíble de situaciones, de cosas que solamente ponen en riesgo de quienes son responsables y de quienes administran,
Porque como padres tenemos la responsabilidad de administrar a nuestros hijos. Para eso nos los entregó el Señor, para administrarlos de una buena manera. No es educándolos con palo y chancleta, no, es hablando y diciendo las cosas fuertes que la vida tiene, las cosas lindas que la vida tiene, las cosas que tienen que enfrentar cuando sean adultos, porque si no, van a seguir arrastrando todas esas partes emocionales y van a salir apegos, van a salir conductas, van a salir temas psicológicos, emocionales, que solamente van a hacer que se retrase el crecimiento de la persona, que se retrase la libertad de la persona, que no deje a la persona poder salir adelante por todos esos sesgos y todas esas fisuras que hay que no fueron bien alimentadas. Y no es que sean papás malos, no es que los papás quieran hacerlo por mal, simple y sencillamente la parte de la educación muchas veces es heredada y piensan que están haciendo algo bien cuando no lo están haciendo bien. Y el resultado se basa en el resultado. Ahí no falla esa matemática familiar. Podemos ver muchas familias que están rotas con el resultado de los hijos. Y vamos a poder saber que fueron instruidos no de una manera correcta. Entonces, cuando hablamos de la parte de la lealtad, alguien que intenta salir, digamos, aparece totalmente la culpa. No porque esté haciendo algo malo, sino porque está rompiendo ese pacto invisible. ¿Por qué nos convertimos leales a lo que nos daña? Es un punto difícil, pero es necesario decirlo. Somos leales a lo que nos dio la identidad, aunque esa identidad haya sido dolorosa, porque pertenecer es una necesidad humana básica. Desde pequeños aprendemos algo que es bien importante. Para pertenecer tengo que parecerme. Para ser aceptado tengo que repetir. Para ser amado tengo que seguir. Y así muchas personas repiten historias, aunque duelan. Repiten silencios, repiten patrones, repiten decisiones. Y no es por falta de inteligencia, es pura necesidad de pertenencia. Entonces, nos damos cuenta que la lealtad se convierte en un sacrificio. Y hay una línea aquí que es muy, muy fina entre la lealtad y el sacrificio destructivo. La lealtad, digamos, sana, acompaña. La lealtad dañina exige. Hay cosas que uno puede notar y escuchar. En esta familia somos así. No te olvides de dónde vienes, no puedes cambiar eso. Así ha sido siempre, toda la vida en esta familia. Y lo que parece una tradición, a veces es un trauma que se va repitiendo. Y lo más fuerte de esto es que muchas personas creen que están siendo leales cuando en realidad están sosteniendo heridas que nunca sanaron y solo les ponen curitas y no les permiten avanzar. Y podemos, digamos, perder por leales un sistema completo. O sea, lo que perdemos por ser leales a ese sistema, a ese círculo, a ese cuadradito, es la lealtad que se convierte en dañina y esa cobra un precio muy alto y es un precio silencioso porque perdemos identidad, libertad, sueños, oportunidades, relaciones sanas, autenticidad. Y digamos, dentro de las partes que son graves, se pierde la posibilidad de vivir una vida propia. Se vive la vida que otros esperan, no la que uno ha soñado, y se queda en un sueño. Y sobre todo esto, los perfiles que cargan con esas lealtades más fuertes son personas con un alto sentido de la responsabilidad, una historia de sacrificio familiar que han visto, una crianza basada en obediencia, un miedo total a decepcionar, una necesidad profunda de esa validación de poder pertenecer. Y estas personas, pues obviamente son leales a ese sistema, están comprometidas y protegen el sistema, pero muchas veces también son los más agotados emocionalmente y no entienden por qué. Y es porque están metidos en un sistema que no les da la libertad. Romper la lealtad
no es una tradición. Puede sentirse como una tradición, pero no lo es. Porque a pesar de que puede ser un momento duro el romperlo, alguien se elige cuando empieza a cambiar. Aparece una sensación interna de estar fallando, de estar abandonando, de estar rompiendo algo. Pero muchas veces no estamos traicionando a nadie, estamos rompiendo patrones. Y romper patrones siempre va a incomodar. No porque esté mal, sino porque es nuevo. Y hay que recordar algo, todo lo que nosotros no sanemos lo vamos a seguir heredando en las próximas generaciones. Todo, de la forma como hemos sido educados. Si hemos visto que estamos fallando en la vida adulta, en cualquiera de las categorías donde nos desenvolvamos, amigos, relaciones, pareja, lo que sea, vamos a heredar eso. Si no sanamos, hay que romper los patrones. Y lo que puede pasar, digamos, cuando una persona rompe el patrón por completo, eh, rompe una lealtad que es dañina porque ya se reconoció. Viene la incomodidad, por supuesto. Vamos a encontrar conflicto. Después viene la distancia. Y también aparecen cosas positivas. Aparece la claridad, aparece la paz, aparece la fuerza, la valentía, aparece la audacia. La misma identidad se recupera. Porque las personas empiezan a vivir desde la elección, no desde la obligación. Y ese es un cambio verdaderamente profundo. ¿Podemos ser leales sin perdernos? Pues claro que sí. La lealtad sana no exige renunciar a la identidad. La lealtad sana respeta diferencias, permite crecimiento, acepta transformación. Ser leal no significa quedarse donde duele, significa sostener lo que realmente es verdadero. Y tenemos que entender que podemos sanar esas lealtades invisibles. Y obviamente no va a ser un proceso rápido, requiere conciencia, determinación, requiere valentía, requiere tiempo. Eh, lo vamos a encontrar cuando nosotros mismos podamos empezar a nombrar lo que se repite, cuestionar lo heredado, que podamos elegir distinto, aceptar, incomodar. Y nuevamente eso nos va a hacer construir nuestra identidad. Y lo que tenemos que entender que es fundamental es que no estamos traicionando a la familia por sanar. Estamos evitando que el dolor siga pasando de generación en generación, como se los decía. Lo estamos evitando, estamos rompiendo ese patrón, le estamos poniendo un hasta aquí. Estamos subrayando bien nuestros límites. No toda lealtad merece ser sostenida. Eso no tiene que ser así. Algunas necesitan ser cuestionadas. Tenemos que cuestionar esa lealtad, porque la verdadera lealtad no va a repetir jamás el dolor. Al contrario, es transformarlo. No es quedarse en silencio, es romper ciclos, no es obedecer sin pensar, es elegir con conciencia. Y cuando una persona decide dejar de ser fiel al miedo, empieza a ser fiel a la verdad. Y esa es la forma más bonita de lealtad que existe. Cuando nosotros rompemos esos patrones, enfrentamos el miedo o nos sentamos con el miedo. Pero ya no va a ser lo mismo sentarnos con el miedo y verlo ahí porque sabemos que lo estamos dominando, a que el miedo se siente con nosotros a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer a través de esas lealtades. Ser leal no significa quedarte, significa ser fiel a lo que es verdadero. Es lo único que tenemos que hacer.